os quiero hablar de los SMS que ha mandado Bondora a un cliente nuestro. SMS, como os digo, enviados por Bondora, que es una entidad que da préstamos y microcréditos. En el caso de mi cliente era un préstamo usurario, ilegal, y aún así, ojo a los SMS que le han mandado indignantes a mi cliente. Vamos a verlos. Os voy a enseñar el hilo de SMS recibido por nuestro cliente. Nuestro cliente nos ha autorizado precisamente a poner ese hilo, tapando datos personales, como siempre, y para que veáis qué está haciendo Bondora con nuestro cliente y, desgraciadamente, con muchas otras personas. Bondora es una entidad financiera que da préstamos y que en muchos de los casos son usurarios esos préstamos. Tiene unos intereses que son ilegales. Pues bien, a pesar de eso, tiene la desfachatez de mandar SMS indignantes, como es este caso, e incluso muchos calificativos más que seguramente, conforme lo leamos, me irán saliendo, conforme vaya encendiendo. Entonces, os voy a leer ese hilo de SMS, pero os pongo en antecedentes. Sucede que con Bondora lo que hicimos, vino el cliente, tenía unos préstamos, miramos que eran completamente usurarios, y lo que hicimos fue mandarle una carta de reclamación contra Bondora para decir, oiga, ese préstamo de nuestro cliente es un préstamo que es ilegal, es usurario, anúlenlo. Y una vez anulado, si a nuestro cliente, en este caso, le prestaron, lo voy a decir de memoria, o sea, lo voy a decir viendo por no equivocarme de números, porque luego el contrato también quiero echarle un vistazo y comentaros con detalle las condiciones de este contrato, que es un contrato leonino. Bien, al cliente le prestaron 2.125 euros. Quedaos con esa cifra. Al cliente le presta 2.125. ¿Qué sucede? Que los intereses eran descomunales. Los intereses que estaba pagando, os lo digo así bueno, la tasa de interés que ponía en el contrato es un 57%, pero realmente estaba pagando un 91,29% TAE, ¿vale? Casi un 100% de interés, una brutalidad. ¿Qué sucede? Que el cliente empieza a pagar y empieza a ver que es que cada vez hay más intereses y que por mucho que pague, nunca cubre la totalidad. Y al poco tiempo de pagar, dice, es que ya me ahogo, no puedo, viene a nosotros. ¿Qué sucede? Que le decimos, oye, vamos a echar cuentas y vamos a impedir que pagues todo ese dinero que de intereses. Y que si te han dado 2.100 y pico, devuelvas solamente esos 2.100 y pico, pero no la brutalidad de intereses, que creo que eran unos 5.000 euros de intereses. Una barbaridad. Esos 5.000 de intereses no los pagues. Vamos a pagar solamente a devolver lo que te dieron en el principio y vale. Es lo que propusimos a Bondora. Bondora no quiso, dijo que no, que su préstamo era completamente legal. Bueno. Acto seguido, ¿qué hacemos? ¿Es legal? Pues a verlo, vamos a verlas. Como estas, demandan el juzgado y que lo vea el juez y que decida el juez. Sucede que demandamos en el juzgado y ellos niegan todo, dicen que no, que el principal, en fin, dan las excusas que dan siempre, y lo que hacemos nosotros es decirle al cliente, oye, como te dieron 2.125 o 50, os he dicho, ya has pagado 1.000 y algo, pues paga las otros 1.000 y algo que desde el principio te prestaron y vamos a discutir además, vamos a discutir los intereses, los gastos, las comisiones, todo eso que te estaban cobrando para que te lo anulen. El caso, que el cliente dice, el ingreso es en el juzgado, que ya en el que habíamos presentado la demanda. Presentamos la demanda y decimos, oiga, si nos dieron esta cantidad, solo falta por devolver esta y lo ingresamos. Bien, a pesar de eso, y ahora viene ya la enjundia, llega Bondora y le dice lo siguiente, hola, buenos días, se lo diré claro. Empiezan así, porque no parece ser que esté usted por la labor de colaborar. Como os digo, le habíamos presentado ya una cartita a Bondora, no hizo ni caso, nos dijo que no, presentamos demanda y además de los 2.000 y pico que le habían devuelto, lo que faltaba por devolver lo había ingresado el cliente en el juzgado y a pesar de eso le dicen que no está por la labor de colaborar. Si no nos envía copia de la demanda, vamos a proceder a reclamar el capital pendiente judicialmente. O sea, dicen que encima le van a reclamar a él, echan narices. En el justificante de transferencia que usted me facilita, es la transferencia hecha precisamente al juzgado. Yo no puedo saber a dónde ha ido ese dinero. A ver, al juzgado, que te lo pone en la transferencia, no lo está dando a Pepito de los Palotes. No tengo ninguna referencia para poder saber si ese concepto que ha introducido usted se corresponde con la referencia de una demanda interpuesta. Ni tampoco puedo saber si esa cuenta, de la que solamente veo los 4 últimos dígitos, es una cuenta bancaria oficial de los juzgados. No sé exactamente cuál es su problema con darnos el contacto de su supuesto abogado, supuesto,
ahora soy su supuesto abogado encargado de su préstamo, pero me está empezando a preocupar su actitud con este tema. Un inciso, esto se lo mandan cuando nosotros habíamos presentado la demanda y el juez, como hace siempre, le dio traslado, en este caso a Bondora, ¿vale? Le dio traslado a Bondora y a pesar de eso, es decir, Bondora estaba ya personada en el juzgado, Bondora estaba con su abogado y su procurador, claro que conocían el procedimiento, de hecho, os vamos a dejar, como siempre dejamos, una diligencia de ordenación, es una resolución del juzgado, en la que podréis ver que está nuestro cliente, tapamos los datos del cliente, contra Bondora, ¿vale? Con esto justificamos que cuando el cliente ingresa el dinero en el juzgado, Bondora ya lo sabe, ya está personada. O sea que cuando el cliente hace el ingreso en el juzgado, ellos son parte de ese procedimiento donde se ha hecho el ingreso. Ellos conocen, el abogado y el procurador de Bondora conoce que hemos hecho el ingreso. Y a pesar de eso, este impresentable nos dice, no sé exactamente cuál es su problema con darnos el contacto de su supuesto abogado. Pero oiga, si están ustedes ya en el procedimiento, si estoy yo demandándoles como su abogado, si he hablado incluso con el abogado de Bondora, ¿cómo me puede decir cuál es el problema en darnos el contacto? Pero si ya he hablado con Bondora antes de la demanda, antes de presentar la demanda, y posteriormente con la demanda con el abogado de Bondora, porque estamos en el juzgado. ¿Pero qué están contando? Pero me está empezando a preocupar su actitud, dice, manda narices. Si el problema es que todavía no hubiera ninguna demanda interpuesta, pero si lo sabes, Bondora, lo sabes, que te la hemos presentado a ti, que el juzgado te ha notificado. En la demanda se vería la fecha en que se ha interpuesto después de nosotros ofrecerle el pago del principal. No, vosotros no, nosotros hicimos el ofrecimiento. Con lo cual habría muy mala fe y el caso se caería por su propio peso. Anda, que hablen ellos de mala fe. No hay ningún otro contexto que se me ocurra por el cual no nos dé el contacto de su representante legal, que es quien se supone que lleva esto. Pues sí, te voy a decir un contexto que igual no has caído. Es que ya hay demanda, y es que tu abogado está en contacto conmigo, ¿vale? O sea, que no me digas, Bondora, sea quien sea de Bondora que ha escrito esto, porque aquí el problema de verdad es que o Bondora no se quiere enterar, ¿vale? Y sigue presionando para que pagues más y más intereses, o el abogado de Bondora no habla con el que manda los mensajitos de Bondora, que todo puede ser, ¿vale? O es una descoordinación interna, con consecuencias graves, o dicen que ellos no saben nada para intentar que les pagues más, que no debes. A menos claro que no lleve ningún representante legal. Y esa transferencia se la ha hecho usted de una cuenta suya propia a otra cuenta suya propia. Aquí el juzgado dice, comprobado el ingreso efectuado por la parte actora es la que demanda, nosotros, de 1.362 euros. ¿Qué me estás contando? De una cuenta suya propia a otra cuenta suya propia. Tienen la desfachatez de decirle a nuestro cliente que la transferencia que les ha mandado es de una cuenta del cliente a otra cuenta del cliente. Pero es que no os enteráis, que no tenéis vergüenza. Dicho esto, si no lo facilita la demanda o el contacto de su abogado, pero si estáis en el procedimiento, alma de cántaro. O que se ponga en contacto su abogado por sí mismo, pero si os he mandado hasta un burofax, dándoos mis datos, hasta un burofax. ¿Y por qué hago burofax? Carta certificada con acuse de recibo para acreditar el contenido de la carta, para acreditar que lo habéis recibido, y aún así decís esto, si es que no tenéis vergüenza. Nosotros vamos por la vía judicial para recuperar nuestro dinero, pero si ya os he presentado demanda... Por otra parte, dejo constancia, a ver, deja, criatura, deja constancia de esta situación tan extremadamente extraña la estás haciendo tú, en su expediente, para que en un futuro revisemos su demanda con lupa. Pues la hemos dado. Y si hubiera cualquier discrepancia, darnos cuenta enseguida. Lo dicho, procederemos a reclamar nuestro dinero vía monitorio. Bien. Si nosotros presentamos una demanda, punto importante, presentamos una demanda, lo digo porque muchos de vosotros nos preguntáis, oye, ¿y si demando yo, me pueden presentar un monitorio, me pueden reclamar cantidades? No. Si te presentan un monitorio, o te reclaman esas cantidades, decir, oiga, esto está ya demandado, ya el juez lo tiene encima de la mesa. No puede venir otro juez por vía de monitorio, por otro procedimiento judicial, y empezar a verlo. ¿Por qué? Porque ya hay un juez viéndolo, ¿vale? Así que, aunque presentara un monitorio, lo tumbaríamos, porque diríamos, oiga, ya hemos presentado demanda, tenemos este procedimiento abierto, este de aquí, en este juzgado, por tanto, no pueden abrir otro, ¿vale?
pero parece que no se enteran. ¡Que no os enteráis! Espera, dado que no nos efectúa el pago correspondiente, y además parece ser que nos ha enviado un comprobante falso, o sea, tienen la desfachatez de decir que es falso. Pero esta gente no se lee nada, esta gente de verdad es que... En el que seguramente se esté transfiriendo dinero usted a usted. Un saludo. O sea, en fin. Si tú recibes un SMS de Bondora, ¿vale? Lo primero, a tu abogado. Contacta con nosotros. Ya has visto que vemos de todo. Basura de todo tipo. Basura como este tipo diciendo que nuestro cliente se hace transferencia de una cuenta a otra para mandarlos a ellos ese recibo. Basura. ¿Vale? Si recibes basura de Bondora o cualquier otra entidad financiera que haga este tipo de basura, ¿vale? Dínoslo. Porque todo esto lo llevamos al juzgado. Porque todo esto no se queda aquí. Todo esto va al juzgado. En este mismo procedimiento echaremos toda la mierda que nos ha pasado aquí Bondora, la volcaremos para que la vea el juez. ¿Vale? Tenerlo muy claro. Seguimos. Os quería comentar. Todo esto ya no solo la desvergüenza de Bondora de pedir un dinero que no es tal, de decir que el cliente se ha hecho transferencia entre cuenta y cuenta, que no es verdad, y de decir que yo no he querido hablar con ellos, que no es verdad, y decir que no tienen la demanda, que no es verdad, porque ya hay un procedimiento judicial abierto. Vale, pues a pesar de eso, os quiero hablar del contrato por el que nosotros hemos demandado. Es un contrato tipo de Bondora. Si habéis contratado alguna vez con Bondora, que sepáis que os va a pasar esto. El TAE que le están cobrando al cliente, os lo he mencionado antes, el interés que efectivamente paga es 91,29, un 91%. Es completamente usurario, completamente ilegal cobrar un 91% más, 91,29% a una persona, a un consumidor. Pero es que encima tratan de engañar y dicen, no, la tasa de interés es el 57,76, que ya es usura. Vale, con un 57 lo podemos pelear y ganar, porque es usura. Vale, pero no solo, primero te dicen un 57, pero luego resulta que miras atrás y ya sube casi al doble, 91,29, basura. ¿Qué sucede por esos intereses tan altos, que son usurarios? Pues muy fácil. Si veis el importe del préstamo, el contratito, como siempre, lo dejo abajo para echarle un vistazo, ¿vale? Todo esto que hablo, además de ponerlo en pantalla en algunos casos, lo tenéis abajo, lo veis desde un móvil, pincháis en el título, sale el desplegable y veis documentación. Porque todo esto que digo, ¿vale? No lo digo por decir, lo digo demostrándolo con hechos, con papeles, ¿vale? Cuando digo que esos SMS son basura y una desfachatez, los muestro, ¿vale? Y los tengo. Vale, seguimos. Como os decía, atentos que esto es muy importante, al cliente le prestan 2.125 euros, 2.125, y con esos intereses de 91,29%, al final de los 2.125, que lo repito, tiene que devolver 7.000 euros, 7.057,29 euros. O sea, te dan 2.000 y poco y al final acabas pagando 7.000. Pero bueno, ¿por qué? Porque te están metiendo un 91% de intereses, ¿vale? Esto lo llevas al juez y lo anula, porque es basura. Bien presentada la demanda, bien hechas las cosas, bien pedidas las acciones judiciales, nula, ¿vale? Porque es basura. No puede ser que por 2.000 euros tengas que pagar 7.000. Una barbaridad. Pero es que no solo eso. Encima te meten clausulitas, aparte, si eso fuera poco, o sea, ¿para qué quieres más? Sí, dicen que el incumplimiento fundamental del contrato puede, si pagas una cuota, te pueden rescindir unilateralmente el contrato y exigirle una penalización contractual igual al 2% del importe del préstamo por cada incumplimiento. El prestatario deberá abonar la penalización dentro de un plazo de un mes. Es decir, si tú impagas una cuota, ¿vale? Te ponen distintas cuotas, en este caso creo que era 60 cuotas, 60 meses, 60 plazos. Si tú impagas una total o parcialmente, ellos ya pueden dar por resuelto el contrato, ¿vale? Esto es lo que dicen. Esta cláusula es abusiva, ilegal, pero lo comento porque es parte del contrato. Ellos ya pueden dar por resuelto el contrato y exigirte la totalidad, es decir, te dan 2.000 y pico, la primera cuota, tienes problemas, no la pagas íntegra, pagas solamente una parte, te dicen mañana o en el plazo de un mes 7.000 euros. Abusivo, ¿vale? Ilegal, apesta ilegalidad. Y además es ilegal el 2% de penalización sobre el importe del préstamo. Eso también es abusivo. Pero hay más, no os creáis que es la única cláusula. Si fuera poco,
El TAE, si amortizas el préstamo, pueden exigirte una compensación por el importe permitido en virtud de la legislación vigente. Es decir, si tú lo amortizas anticipadamente, te meten todavía una compensación, que además no te dicen ni cuál es. O sea, te exigen una cosa que ya es ilegal de por sí, y además no te informan de qué tipo de compensación te van a pedir. Luego te pedirán lo que quieran, pero no te lo ponen en el contrato. Eso es abusivo. Tenerlo muy claro. Os estoy leyendo las cláusulas más importantes, más relevantes y que más apestan a ilegalidad. Para poder desistir del contrato de préstamo de forma correcta, es lo que dicen ellos, el prestatario, es decir, al que le dan el dinero, nuestro cliente, deberá reembolsar al prestamista sin demora alguna, eso les encanta, sin demora alguna, y en ningún caso en un plazo superior a 30 días de la fecha de presentación de la solicitud de desistimiento, el importe total del préstamo que todavía deude, así como los intereses devengados. O sea, que te imponen, para poder desistir de un contrato de préstamo, ¿vale? Recordar que, como todo contrato, puedes, en el plazo de 14 días naturales, puedes desistir, en 2 semanas puedes desistir del contrato una vez contratado. Lo que aquí te imponen es abusivo porque te dicen que tienes que devolver lo que te han prestado más todos los intereses, lo que os decía antes, un caso similar al de antes. Es decir, tú te dan 2.000 euros, pasan 10 días y dices, oye, este contrato apesta, no lo quiero. No vale con que devuelvas los 2.000 euros, no, tienes que devolver 7.000 y en el plazo de un mes máximo. Si no, además, si no lo haces así, además te podrán meter ese 2% que os decía sobre la cantidad deudada. Es decir, apesta por todos los lados, es un contrato que apesta. Ya no solo que ya es bastante grave el TAE, que os decía antes, un TAE que es usura, porque de 2.000 euros acabas teniendo que pagar 7.000, sino que además hay distintas clausulitas, como habéis visto, que son completamente abusivas, que están fuera de lugar y son ilegales. Es decir, lo cojas por donde lo cojas, este préstamo es para pegarle fuego y destruirlo. ¿Qué hacemos nosotros? Presentar demanda para que sea el juez el que diga que este contrato es nulo, que no tiene ninguna vigencia, ninguna validez, porque no vamos a permitir que nuestro cliente tenga que pagar 7.000 euros, ¿vale? No, esos son intereses, comisiones y gastos que son completamente ilegales. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo quedaros con la idea de que ese tipo de mensajes que mandan muchas entidades financieras, amenazantes, violentos, que te amenazan con los males del infierno, te intimidan, niegan la realidad, niegan los hechos, dicen que es que tu abogado, dicen que es que el procedimiento, que no hay demanda, que no se creen que ha hecho una transferencia, no se creen nada, todo eso es basura, ¿vale? Todo eso es basura. Así que si te tienes que enfrentar alguna vez con algún SMS, que sepas que no eres el único caso, que esto desgraciadamente pasa y que lo que nosotros hacemos es denunciarlo en el juzgado, en el propio procedimiento judicial, denunciamos este tipo de prácticas que desgraciadamente Bondora y alguna otra entidad están haciendo demasiado habitualmente, ¿ok? Así que sepas que no estás solo, consumidores somos todos, quien más, quien menos, ha tenido que pedir algún préstamo en alguna ocasión, desde un préstamo por un coche, una vivienda o por lo que sea, ¿vale? Que eso solo te importa a ti y a nadie más. Por si tú tienes ese préstamo y te están metiendo estas cláusulas, que sepas que son ilegales y que nosotros lo que conseguimos es que se anule el contrato y te devuelvan todo lo que has pagado de intereses, gastos y comisiones, sin ninguna duda, ¿vale? Tenemos un 99% de éxito y a eso nos agarramos para pelear y darles caña, porque no puede ser normal que tú pidas un préstamo de 2.000 euros y tengas que pagar luego 7.000, ¿vale? Eso no es normal, ni es legal, tenerlo muy claro. Comentarios lo que queráis, darnos un like, campanita también por si queréis que os avise y suscribiros al canal. Si estás con Bondora o con cualquier entidad financiera que dé préstamos de este tipo, suscríbete. Volcamos información todos los días. Y mándanos un mensaje, mándanos un mensajito, nos llamas y de manera gratuita podemos pelear. También nosotros en un 99% de las ocasiones ganamos el asunto y cobramos las costas. Es decir, el cliente por todo esto no nos tendrá que pagar nada. ¿Ok? Nada. Ganaremos las costas, es lo que conseguimos en un 99% de las ocasiones, y a partir de ahí, que sea Bondora el que nos pague. Pelearemos porque sea Bondora el que pague a nosotros y al procurador. Espero que os haya gustado este vídeo, que no os hayáis indignado mucho, yo intento a veces mantenerme frío, pero cuando apague la cámara echaré algún juramento que otro. Camino al juzgado.